De Cuatro Vientos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en la tercera y última de las transmisiones que estamos haciendo desde nuestra casa en Ensenada, Baja California, Cuatro Vientos, en su plataforma 4B TV Diálogos. El día de hoy, de nueva cuenta, también reanudamos las actividades de nuestros análisis con el periodista, maestro en ciencias sociales y académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, Servando Pineda Jaimes. Estimado Servando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Un abrazo, feliz año y lo mejor para ti y toda tu familia. Sí. Servando. Igualmente, Luis. A ver, adelante. Gracias, igualmente, adelante. Luis, Olga. Ok, Olga, adelante. Bueno, es académico y es director del Departamento de Áreas Sociales de la facultad, ¿no, Servando? Bueno, sí, aquí son institutos acá, pero es el del Instituto de Ciencias Sociales. Sí, es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Servando, híjole, de veras que qué tema nos toca ahora que reinicias tus charlas, tus colaboraciones con Cuatro Vientos. Ni más ni menos, amigas de Cuatro Vientos, que la exoneración del general Salvador Cienfuegos por parte de la Fiscalía General de la República. Creo que todavía no da la cara hasta esta hora, las 14 de Baja California, ¿Qué? Las Gers Manero, el fiscal. No, es el desaparecido. El desaparecido, ¿no? Hay que reportarlo a la lista de ¿Alguien lo ve por ahí? desaparecidos, que lo busque Alejandro Encinas, porque anda desaparecido Gers Manero, el fiscal general de la República. Servando, hace unos meses conversábamos sobre esta aprehensión en Estados Unidos del general Cienfuegos, la entrega del general a México, algo que se hablaba como inusitado, ¿verdad? Un triunfo, se dijo, de relaciones exteriores del gobierno mexicano, traer al general Cienfuegos para que fuese juzgado en México. Y cuando se dio la noticia de la captura de Cienfuegos en Estados Unidos en octubre del año pasado, en aquella ocasión el presidente López Obrador en su conferencia mañanera pues se mostró contento con esta noticia, dijo que son cosas que solamente podían suceder ahora bajo un gobierno que no encubre, que no da impunidad a nadie, ¿verdad? Por altos cargos que tenga o haya tenido, y habló de nueva cuenta pues de la existencia de un Estado, un gobierno metido en narcopolítica, ¿no? La narcopolítica en el gobierno mexicano. Muy poco tiempo pasó para que solicitaran el regreso del general Cienfuegos bajo un acuerdo entre el fiscal de Estados Unidos, William Barr, y el fiscal de México, Gers Manero, de que se entregaría al general junto con las pruebas que tenía Estados Unidos en sus manos para someterlo a juicio y esperando pues que se hiciera lo propio en el caso de México. Y por ahí aparecía una frase en este convenio, en este acuerdo que firmó Gers Manero, en el que decía que Estados Unidos se reservaba el derecho de volver a solicitar la entrega del general Cienfuegos en caso de que fuese necesario. Ahora la primera reacción que se tiene por parte de las autoridades estadounidenses son en ese sentido. Nos reservamos el derecho de solicitar de nuevo que se nos sea entregado el general para que sea juzgado en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú las dos cosas? Es decir, la exoneración por parte de la Fiscalía General de la República, la declaración ahora del presidente López Obrador de que no habrá impunidad, pero tampoco se inventarán delitos, y tan directa la acusación de que la DEA había inventado las pruebas contra el general, que fabricó las pruebas, y por otra parte, pues la solicitud, la declaración de Estados Unidos, todavía no es una solicitud formal, la declaración de que ellos se siguen reservando este derecho de atracción del caso, o de, ¿cómo se dice?, de extradición sería ya, ¿no? Una extradición del general. Sí. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te parece, Servando? Bueno, yo creo que, bueno, antes que nada,
pues un abrazo afectuoso ahí a Adelante a Javier, a ti. ti, Olga, y a toda la gente que nos sigue aquí en Cuatro Vientos, después de este año atípico que vivimos y que bueno, ahora esperamos que ya con nuevas esperanzas, con esto de la vacuna y el deseo de más o menos ir incorporándonos otra vez a las actividades dentro de lo que se conocerá ya ahora como esa nueva normalidad de cualquier cosa que sea esto. Y pues me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y yo creo que, bueno, pues tiene, este caso se me hace a mí un caso así paradigmático en el sentido de que tiene las 1000 lecturas que tú le puedas dar de acuerdo a la posición en la que te encuentres. Pero creo que podemos hacer un par de posicionamientos para la reflexión que sobresalen sobre las lecturas que uno pudiera tener, y uno de ellos es, yo no recuerdo, y ustedes me pueden corregir en ese sentido, un enfrentamiento, es decir, un posicionamiento tan, pudiéramos decir, brutal o tan fuerte de un presidente contra una agencia estadounidense, ¿no? Que es como la DEA. No es el de que, pues no, miren nuestras leyes, es fabricaron pruebas, o sea, es una acusación directa, ¿no? De decir que dicho en un presidente, pues cobra otra dimensión, o sea, creo que todo mundo hay muchas evidencias de cómo se las gasta la DEA y el papel que ha jugado la DEA en principalmente, pues obviamente en el tema del narcotráfico y el papel que ha jugado en las democracias en América Latina, ¿no? Que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, pues han hecho y deshecho en América Latina. Entonces, normalmente los criterios que existen de los gobiernos es de colaboración con estas instancias, ¿no? O sea, hay mucha evidencia en ese sentido. El hecho de que el presidente no haya, bueno, ya sabemos que nuestro presidente no se caracteriza por su diplomacia, ¿no? O la floritura en su lenguaje, entonces él va directo, dice, él siempre lo dice, va, yo no soy que mi pecho no es una bodega, y él dice, yo nunca me voy a guardar nada. Y lo dice, y entonces creo que la primera lectura que habrá que ver cuáles los alcances de esa declaración, porque me parece que sin ánimo de hacer un drama sobre esto, sí es muy grave la acusación del presidente, ¿no? De acusar a la DEA de fabricar pruebas en este sentido, porque seguramente también viene un antecedente, acuérdate, de que el presidente días antes había planteado el evaluar, no es la palabra que usó, pero sí era en ese sentido el papel de la DEA en nuestro país, o sea, no estaba conforme, ¿no? Con el actuar, y que siempre se ha visto, pues, con una situación no muy clara ese papel de las agencias estadounidenses aquí en nuestro país. Entonces, bueno, pero esa sería, digamos, una primera lectura de ¿qué pretende el presidente o hasta dónde se quiere llegar con con este tipo de declaraciones de prácticamente un fuego abierto con los Estados Unidos? Otra cosa, ahí también hay que... Síguele. Sí, decía que ahí también habría que matizar un poco el comentario en el contexto en el que se da. Estamos ya en una administración que prácticamente va de salida, me refiero a la estadounidense, que también de una manera inédita, por eso digo que este caso es paradigmático, ¿no? No se tenían antecedentes de que Estados Unidos detuviera no a un soldado, a un gendarme ahí de Macana, era a un exsecretario de la defensa del principal socio comercial de los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, ¿no? Y que de repente después te dice, pues te lo regreso, porque pues me lo pidieron, ahí te lo regreso, tú lo juzgas, yo confío en que lo vas a juzgar y ahí te van las pruebas. Entonces, eso nunca habíamos visto estos casos, no es el trato que le dio a García Luna, no es el trato que le ha dado al Chapo, no es el trato que le ha dado
a nadie, sino que aquí es otras dimensiones de las que estamos viendo. Tengo para mí que en toda esta ecuación nos falta un dato, por lo menos a mí, que nos ayude a entender realmente qué es lo que está pasando en ese sentido, porque si también sin ningún pelo en la lengua, pues el gobierno mexicano te dice, ¿cómo lo vamos a juzgar? Y prácticamente pues nos enviaron papelitos, ¿no? Así casi casi de decir, las supuestas pruebas o el supuesto expediente no sustenta absolutamente nada. Eso también nos debe llamar la atención, pero también deberíamos saber que nuestros sistemas en ese sentido judiciales sí difieren en cuanto a las pruebas que se aportan y el peso que tienen ante la justicia correspondiente, ¿no? Sí. Entonces, si pudiéramos entrar en un terreno de la especulación, pues diríamos, bueno, sí caeríamos en esta parte de que sí había un acuerdo ahí con Trump y al ya no estar Trump o ya ir de salida, pues el gobierno mexicano rompe lanzas y en el sentido de que mencionabas, Olga, decir, ok, ahí como en los contratos, ¿no? De letras chiquitas, de que nos reservamos el derecho de admisión o en este caso decir de volver a llevarlo, yo creo, es una percepción, no tengo ningún elemento y ninguna base para lo que voy a decir, pero mi percepción es de que sí, es parte como del protocolo que se debe seguir de Estados Unidos, pero no veo que el gobierno mexicano estaría dispuesto a regresarles al general. También en el hipotético caso de que esto se estuviera manejando, habría que ver si el general lo pudieran pescar, ¿verdad? Para poderlo regresar, pero también ahí hay otro elemento. El papel que está jugando el ejército mexicano en este gobierno y en nuestra democracia es avasallador, o sea, prácticamente está metido en todas las áreas. El papel que juega el ejército mexicano en este gobierno nos da una pauta e indicios de que no es un elemento más, sino que es un factor real de poder, que ve al general Cienfuegos como uno de los suyos, evidentemente, y no creo yo que estarían dispuestos a regresarlo a los Estados Unidos. Claro. Ese sería, digamos, como un primer acercamiento a este tema que podría caer en la simplicidad, y lo vemos también en las redes con tantos memes y demás, pero que de verdad es complejo porque creo que sí, que nos falta ahí un elemento para poder entender realmente esto que parece a veces como un sinsentido, ¿no? Que Estados Unidos te regrese a un general, que te regrese a un exsecretario de la defensa de un país y después de aquí que te digan, no, aquí no debe nada y al contrario, ya nos faltará mejor que le pidamos, que le ofrezcamos disculpas y un homenaje en el campo Marte para que todo quede limpio, ¿no? Hay varios asuntos que hay que mencionar, mi estimado Servando. Creo yo que en este momento el propio gobierno de la República Mexicana debe de estar haciendo una evaluación muy, pero muy detallada, muy fina de lo que está propiciando a nivel internacional. Ya no es nada más el caso de México. Aquí está la credibilidad de este gobierno en materia de impartición de justicia. Algo que ha sido una bandera que Andrés Manuel López Obrador había estado cimentando desde sus campañas en el 2006 y que reiteradamente siempre ha estado hablando del combate a fondo al tema de la corrupción y al tema de la impunidad. Son dos de los grandes pilares de la administración y de las campañas y de los mensajes políticos de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de prácticamente toda su carrera política, arrancando desde Tabasco. Entonces, aquí se trata de un problema de congruencia y también de credibilidad. Y en este caso, no fue tardío, no es tardía la respuesta a esta acusación que lanza el día de hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, en donde hay que destacar que no estuvo el fiscal, una vez más ese fiscal Alejandro Gers Manero, que se ha extraviado desde hace aproximadamente 8 meses, no da la cara, después de ese debate en donde
analista precisamente de temas de seguridad a nivel internacional, Edgardo Buscaglia, lo hace pedazos por la forma en cómo él ha estado dirigiendo precisamente la fiscalía, siendo muy selectivo y siendo casi así, tomando con pinzas los casos que finalmente decide que la fiscalía, bajo su dirección, pueda hacer un trabajo de investigación. Bueno, desde entonces está prácticamente extraviado, perdido. Y sale hoy Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard a dar la cara por él, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los argumentos que se están utilizando, mi estimado Servando, y que llevan a la conclusión de decirle a Andrés Manuel López Obrador que la DEA, ¿sí?, inventó cargos, inventó delitos al general Salvador Cienfuegos, pues dejan todavía en una situación más delicada la imagen pública de este gobierno representada directamente por su presidente. Y la respuesta no pudo haber sido también más contundente y más diplomática por parte del gobierno, fíjate, del gobierno todavía de Donald Trump. Ojo, eso también es muy importante. Con Donald Trump se tuvo una relación, se ha tenido una relación también de pinzas. Con pinzas ha tratado Andrés Manuel López Obrador su relación con el presidente quizás más criticado en las últimas décadas que ha tenido los Estados Unidos. Y no ha sido para menos, porque también ha sido un presidente municipal, un presidente internacional, un presidente de los Estados Unidos totalmente fascista, supremacista, autoritario, grosero y todas las cosas. Y hace poco se ganó para mí también el adjetivo de un hitleriano cobarde, por lo que le hizo también a sus seguidores allá el pasado miércoles, el jueves, cuando desconoció el caso de que los desconoció por haber tomado el Capitolio y haber provocado la muerte de estas 5 personas. Pero, ¿qué le dice hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos, del gobierno todavía, de Donald Trump? Le dice, nosotros nos reservamos la posibilidad de reiniciar la persecución judicial en contra de Cienfuegos si México fracasa. Y bueno, tú preguntabas hace rato, mi estimado Servando, y aquí ya lo habíamos comentado temprano en el programa de noticias nosotros, en nuestro portal de Noticias 4B, ¿por qué Marcelo Ebrard dice que las acusaciones que se habían fincado y las pruebas que se habían acumulado por parte de él en los últimos 5 años, en un operativo que arrancó incluso, dicen ellos, desde hace 10 años, cuando todavía el general Cienfuegos era el titular de la zona militar en Guerrero, en Acapulco, Guerrero? O sea, no hay que olvidar todos estos detalles que son relevantes para poder tratar de hacer un desmenuzamiento quizás un poquito más analítico, más a fondo de lo que está sucediendo en este momento con el caso del general Cienfuegos. Dice Marcelo Ebrard, es que en los cerca de, creo que, ¿cuántas hojas eran de pruebas, de documentos que nos mandaron junto con... Más de 700, sí, casi 800 hojas. Era un expediente muy grande. Dicen, nos mandan copias de las carátulas de sus pláticas en WhatsApp en BlackBerry, perdón, todavía, en BlackBerry del general Cienfuegos. Bueno, la pregunta que hacíamos en la mañana es, ¿acaso con la fama que tenemos en esta justicia mexicana de extraviar documentos originales, de perderlos, ¿sí?, de filtrarlos, ¿sí?, tendenciosa y políticamente a los medios de comunicación afines o no afines, para que se exhiban o para que se pierdan, y entonces sí, sin documentos originales, ya no se puede entonces establecer una demanda judicial posterior en contra de un acusado de cometer delitos en México? ¿Tú crees que el sistema de justicia de Estados Unidos le va a mandar los originales a esta Procuraduría, a un gobierno mexicano que, si bien es cierto, ha estado intentando hacer cambios, modificaciones importantes en la impartición y en la persecución de delitos en este país, ¿sí?, aún tiene una enorme cantidad de personajes
¿Que acaso todavía hace poco, observando, no nos enteramos de que la estructura de la misma fiscalía estaba totalmente penetrada por el equipo directo, personal, casi de primera línea de Genaro García Luna? ¿Y qué con el ejército mexicano? ¿Qué con el ejército mexicano, los altos mandos? ¿Sí? Que incluso hay que recordar que estos altos mandos, ¿sí? Hicieron una intentona, es así, muy peligrosa, ¿sí? De cuestionar algunas acciones que Andrés Manuel López Obrador originalmente hizo al principio de su administración para tratar de acotar a estos presuntos militares involucrados en delitos de muy alto riesgo para la ciudadanía mexicana. Entonces, concluyo rápidamente. La gente, por ejemplo, ahorita estamos viendo, dice, por ejemplo, Daniel Alejandro Osuna Avilés, dice, mi gran duda es, si no había pruebas o argumentos suficientes para el proceso, ¿por qué el gobierno entonces pidió su extradición? No tiene sentido, lamentablemente. Yo siento que esto, a final de cuentas, va a terminar, ¿sí? Con una tapadera todavía más grande, no nada más al general, sino que, ¿sabes qué? Porque también hay que recordarlo, esta investigación de 10 años en los Estados Unidos, en la DEA, que se estuvo haciendo de lo que ellos llamaban el padrino, al general Cienfuegos, involucraba a cuando menos otros 5 o 6 altos militares que todavía están trabajando en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso es lo más peligroso, porque si existe impunidad en este caso, y que hay que recordar y no hay que olvidar, que la impunidad es una de las grandes carátulas del ejército mexicano a lo largo de su historia, al menos desde la década de los 50, cuando empezaron a hacer asesinatos y persecuciones políticas y a desaparecer personas opositores en este país y que nunca fueron sancionados, y que todavía el día de hoy leíamos una declaración de que de alrededor de 7,500 denuncias que se hicieron en contra de elementos del ejército mexicano por cometer delitos de tortura, solamente el 0.55% de estas acusaciones llegaron ante un juez. No sabemos el gran problema que tenemos entonces con el ejército mexicano, convertido ya en todo un súper poder fáctico, que siempre lo ha sido, pero que ahora está adquiriendo un nivel de peligrosidad para la ciudadanía mexicana, ¿sí? De continuar esto tal y como se está trazando el camino con esto de la exoneración de General Cifuentes. Disculpe, pero me tardé, pero quería decir todo eso. Adelante, Servando. No, mira, ahí también, bueno, coincido ahí con lo que dice Luis, pero también no hay que perder de vista un tema, que al menos dentro de la formalidad que existe en nuestro régimen político, en esta ocasión la fiscalía es independiente del aparato gubernamental. Entonces, el hecho de que en un aprieto de esta naturaleza, donde la fiscalía exonera al general y que tenga que dar la cara por esa acción el presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, pues habla de que esta supuesta separación que existe entre la fiscalía y el gobierno, pues no ha avanzado más que en las declaraciones, o sea, en los hechos sigue siendo lo mismo que siempre ha ocurrido. Es decir, no hay tal separación en cuanto a la fiscalía, la independencia que debe tener del gobierno, si no, pues no tendría sentido que el presidente y el secretario de Relaciones, que entre paréntesis, bueno, pues siempre está en todos los temas que hay en el gobierno, tiene que estar el secretario de Relaciones Exteriores, pero creo que eso sí es importante destacar, que no hay tal separación, y era lo que yo un poco mencionaba al inicio. Creo que no hemos dimensionado el poder que está teniendo el ejército mexicano en el actual gobierno y el peligro que esto puede significar. El desaseo en este tema también
me llama la atención. No soy abogado y no sé si ustedes lo sepan, pero me cuesta trabajo pensar que en un caso de esta naturaleza tú recibas al general y que no haya una minuta de lo que recibes en ese momento, ¿verdad? Y decir, oye, si me estás entregando pura basura, pues ¿cómo lo voy a juzgar? Es decir, el que hayan recibido basura lo supieron desde el momento en que recibieron al general, o sea, claro. No puedo entender yo de otra manera esta situación. Por eso es que yo mencionaba que hay algo que en lo personal no acaba de cuadrarme para entender exactamente, salvo lo que creo que sí está, por lo menos está quedando muy evidente, y que me llama la atención el que este sometimiento, o lo voy a mencionar así, del presidente hacia el ejército. O sea, es desmesurado el papel y el protagonismo que le da el presidente López Obrador al ejército mexicano. Ningún presidente en ningún momento el ejército había tenido tanto protagonismo y tanta presencia en un gobierno como el actual. Por eso yo creo, y lo mencioné al inicio, que esta solicitud que hace el gobierno de Estados Unidos, pues la seguirá teniendo ahí, se puede sentar un buen rato, porque no creo yo que el gobierno mexicano esté dispuesto a entregar nuevamente al general Cienfuegos, que efectivamente entiendo que tendría que ser ahora bajo un pedido de extradición, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y claro que el ejército mexicano no estaría sentado ahí esperando a entregarle ahí en un avión de la Sedena al general para enviarlo otra vez a Nueva York y que lo juzguen ahí. Pero lo que sí creo que queda muy claro a los ojos del común, de la gente que no somos, digamos, expertos en leyes y estas cuestiones, es de que nuevamente y desafortunadamente y lamentablemente para nuestro país, estamos en un caso de impunidad, y que eso era lo que muchos pues anhelábamos. Yo mencionaba, decía, yo no tengo, en otros espacios decía, yo no tengo muchas pretensiones con el gobierno de López Obrador cuando estaban las elecciones. Digo, pero decía yo, pero con que adecente un poquito el ejercicio gubernamental, creo que ya sería un gran avance, que podamos hacer las cosas diferentes, pero lamentablemente creo que en ciertas cosas no estamos actuando. Esta película ya la hemos visto muchas veces, en donde hay borrón y cuenta nueva, porque prácticamente eso es lo que estaríamos haciendo. No me cabe a mí en la cabeza que exista el gobierno de Estados Unidos tenga una investigación que duró 10 años para entregar documentos que él saben que no pueden tener ninguna validez en ninguna corte o ante un juez que pueda llevar a la cárcel a alguien que está acusado o que tiene acusaciones tan graves como es de estar coludido con el narcotráfico, ¿no? Y que en la declaración de hoy de nuestras autoridades ni siquiera hay un dejo de decir, ok, vamos, exoneramos al general, pero hay otras acusaciones que hicieron y vamos a investigar a los demás generales o militares que están involucrados en este sentido. Sí. Es una idea más bien de carpetazo en este sentido. Sí, tienes toda la razón. Mira, Servando, es muy probable y tendrán que demostrarlo así, porque todo el peso del sospechosismo no se lo quitan de encima. O sea, pasa de la sospecha a la afirmación en la percepción dominante en la población de que se actuó con un manto de impunidad protector al general Cienfuegos. Entonces, ¿cómo quitar esta percepción de la gente? ¿Cómo demostrar que no se tuvieron las pruebas suficientes para
juzgarlo por los delitos que lo estaba acusando Estados Unidos. Bueno, dicen, vamos a tener que abrir el expediente y el presidente le ordena a Ebrard abrir ese expediente. Supongamos que sea así y supongamos que en efecto, una vez que todos conozcamos ese expediente, lleguemos a la conclusión de que no había pruebas en lo que entregó la DEA a México. Debe haber pruebas para que le autorizaran a los agentes detener al general en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles, para poder expedir una orden de aprehensión aquí en Estados Unidos y en China. Un juez tiene que considerar que se cubren los requisitos fundamentales que sustenten una acusación. Si no, no lo habrían podido detener en Estados Unidos. Claro. Aunque no se necesita ser abogado para, no se requiere tener conocimientos de derecho para saber que así es como se procede en todas las naciones y que además se tiene que llevar por delante la presunción de inocencia. Entonces, en base a, ¿sí? Entonces, y el debido proceso. Entonces, en base a esto, los jueces tienen que ser muy cuidadosos a la hora de autorizar una orden de aprehensión. Entonces, esa orden de aprehensión la tenían los agentes de la DEA en Estados Unidos y en base a esa orden capturan, esperan el momento en que el general cruce a Estados Unidos, porque son cuidadosos también en ese aspecto, no pueden entrar a territorio mexicano a capturarlo. Habrían tenido que pedirle al gobierno mexicano que lo capturara y se lo entregara mediante una solicitud de extradición. México alega, cuando solicita que le devuelvan al general, que por respeto a la soberanía, por defensa de la dignidad y del honor del gobierno mexicano, este general de tan alto rango, el más alto que pueda alcanzar un militar en el gobierno mexicano, que fue ex titular de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, pues que sea devuelto para ser juzgado en México. En Estados Unidos aceptan esto, dándole prioridad, así lo declararon en su momento, a la necesidad de conservar bien las relaciones bilaterales, los acuerdos bilaterales de combate al crimen organizado también y de respeto a la prioridad del gobierno mexicano de juzgar al general. Bueno, eso lo declaran, pero ahora esos acuerdos bilaterales parece que se echan por la borda, esos convenios de colaboración binacional se ponen de nueva cuenta en entredicho con esta declaración tan contundente, tan tajante como lo señalaste tú, tan confrontacionista de López Obrador, de decir, fabricaron pruebas contra el general. Entonces, ¿cómo demostrar que fueron pruebas fabricadas? Ahora está lanzándose contra una institución, sí, la DEA, una institución estadounidense, ante lo cual hay que decirlo, la DEA se ha quedado callada, no ha expresado una posición, una respuesta ante esta acusación que le hace el presidente mexicano, pero están cuidando las formas, la diplomacia estadounidense, pero vamos a suponer que le dieron, como dices tú, puros papeles baladí, que no valen 3 cacahuates, ¿no? Para acusar al general en México. Si es así, ¿verdad? ¿De qué se trató? O sea, si es así, entonces, ¿qué hay? Yo coincido contigo, ¿dónde está la pieza suelta de todo este maldito engranaje, ¿verdad? Que nos lleva a situaciones tan tensas en las relaciones de los 12 países, una pieza clave como un general ex titular de la Sedena, y que en el caso de México pone en riesgo la credibilidad de toda la 4T. O sea, 4T. Sí, o sea, Marcelo Ebrard dijo en su momento, sería un acto suicida, casi suicida, traerse al general y no proceder aquí para juzgarlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está esa pieza que involucra la fuerza del ejército mexicano? Es tal que domina y subordina al presidente mexicano, pero también a las autoridades estadounidenses que lo entregaron. Es decir,
¿cuál es la fuerza tan preponderante que ha colocado al propio presidente López Obrador en esta situación en vísperas en un año electoral, ¿no? Para poder complementar, me interesaría mucho para que pudiéramos todavía incluso incluir nuevos datos que se están subiendo en este momento por parte de los medios de comunicación. Hace 5 minutos, el portal Infobae está dando a conocer que hoy, hace unos 15 minutos, en cumplimiento de la instrucción presidencial, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio a conocer la información, el expediente del caso, ya lo liberó. Si me tiene un poquito de paciencia, lo leo para que ustedes también puedan ampliar en sus comentarios y tener todavía más carnita para poder hacer unos buenos tacos, con un buen guacamole. Miren, en las 751 páginas se puede ver una carta enviada a Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. También aparecen conversaciones de BlackBerry y en las que aparece identificada una persona como, entre comillas, Cepeda, quien avisa del envío de camionetas. Hay que precisar para la gente que no conozca quién sería esta persona Cepeda, pues es precisamente el general Salvador Cienfuegos. A quien por un lado se le identifica con este sobrenombre como Cepeda, pero también se le identifica como el padrino. Ok. Decenas de páginas del expediente presentan conversaciones también vía BlackBerry entre usuarios identificados como Spartacus y Samantha, que tuvieron lugar en diciembre del 2015. Uno de ellos dice lo siguiente: una vez el de Guasave me dijo que Mencho estaba en una fiesta planeando chingarme con los marinos. Se lee en uno de los mensajes que hacía referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y que se le acredita a Cepeda ese mensaje. También en el expediente también se menciona al H2, que ha sido identificado como el narcotraficante Juan Francisco Patrón, el cual fue abatido en el año 2017 en una operación de la Marina. Una persona identificada como Vela, según expediente, envió el 8 de enero del 2016 una fotografía al H2 y dijo que Chong, fíjense, Chong, ahorita este Chong va a adquirir relevancia. Sí, pues nada más conozco un Chong. Tío y padrino, fíjense, Chong, tío y padrino estaban cantando el himno juntos. En la imagen se ve a Salvador Cienfuegos junto a Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de la Defensa y de Gobernación del país respectivamente. Mensajes sobre transacciones y operativos también aparecen en las charlas atribuidas a Cepeda. Dice textualmente uno de estos mensajes, que son los que están comenzando a publicarse por parte de Infobae, que es creo el primero que está reaccionando a la liberación de los documentos. Dice: bien, mire, ocupo un favor, deme bien en qué lugar están esos sicarios que me dicen. Eso lo está diciendo Cepeda, porque el operativo no lo voy a flotar el gobierno de Sinaloa. Dice que no es justo que estén los operativos sin sicarios de allá, mientras en Tepic están los causantes de todas las muertes que se están presentando en Sinaloa. Ja, 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 no le aflojen. Yo respondo por ustedes y los operativos. SIC, se cierran las comillas, se lee en uno de los mensajes cuya fotografía, según el expediente, fue enviada del H9 al H2. Y esto, tuiteando el H9 al H2, pero haciendo mención del mensaje de Cepeda. Fotografías de armas, vehículos, equipo de comunicación y paquetes de drogas también están incluidos en el expediente y en las conversaciones a las que tuvo acceso el equipo de investigación que llevó el caso en Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí, amigos y amigas, es lo que se está comenzando a publicar de estos documentos que ya hace 15 minutos acaban de ser liberados, acaban de ser puestos a disposición de toda aquella persona que desee ingresar, y efectivamente hay fotografías que demuestran que efectivamente estamos hablando de copias fotostáticas de estas carátulas
de los mensajes de BlackBerry. Insisto, yo creo que el gobierno mexicano, la fiscalía, si tenía dudas de algunos de estos mensajes, ¿sí? Ya en un juicio, ya ante una investigación formalmente, como le dice, una vinculación a proceso, bien pudo entonces pedirle al gobierno de Estados Unidos, ¿sí? A la Secretaría de Seguridad, al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, y decirle, oye, ¿sabes qué? Requiero los originales. Y entonces se entregan, y entonces esto ya se convierte en pruebas realmente oficiales. Para mí, eso simple y sencillamente la No hubo Fiscalía y el gobierno intención. mexicano no lo quisieron hacer. Bueno, y abonando a esto que dices, Javier, y Servando, yo quiero agregar este elemento para que lo comentemos también. Lo ha estado mencionando Javier de pasada, pero el hecho de que la Fiscalía lleva paralelamente otras investigaciones que son de casos emblemáticos muy importantes para México y en los cuales le ha dado la palabra el presidente al pueblo mexicano y en primer lugar a las víctimas de que se hará justicia. Y estamos hablando del caso Ayotzinapa. Ayotzinapa, con la desaparición de los 143 normalistas, perdón, de los 43 normalistas, 43 normalistas de Ayotzinapa, que López Obrador, hace unos meses, cuando fue el sexto aniversario de la desaparición de estos jóvenes, ahí mencionó López Obrador que no se iban a detener ante nada y que ya había órdenes de aprehensión y que estaban involucrados en efecto, era la investigación apuntaba hacia allá, militares, ¿no? Agentes federales y militares. Hace unos días, 24 horas, poco más, antes de la exoneración de Cienfuegos, el abogado de las familias de los jóvenes desaparecidos dijo que la investigación marchaba bien hasta que se topaba con el asunto militar. Ahí es donde ya empezaba a detenerse todo, ¿no? Entonces, manda muy mala señal esta exoneración de Cepeda, de Cienfuegos Cepeda, Cepeda es su apellido materno, porque él está al frente de la Sedena cuando ocurre el caso de Ayotzinapa, y también está al frente de la Sedena cuando ocurre el caso Tlatlaya, que es una ejecución extrajudicial de civiles, víctimas, fusilados por militares. Un caso que está en corte internacional ya, ¿no? Se está siguiendo allá. Entonces, si no tenía pruebas el gobierno mexicano suficientes para imputarle los casos de narcotráfico de que estaba siendo acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que sí tiene son abiertas investigaciones donde tendría que responder Cienfuegos de los casos que está investigando la Fiscalía y que nada más para subrayar, mencionamos nada más 2, pero son muchos más casos, tú lo sabes, Servando, que involucran al ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad, tanto en el gobierno de Calderón como en el de Peña Nieto. Entonces, le tocan al general Cienfuegos parte de esta responsabilidad, de la que no le tocaron un pelo ahora, no le abrieron, no lo vincularon a proceso por estos casos. Pero fíjense, no sé si coincidan con lo que voy a decir. Creo que también ahí hay que poner atención en cuanto a cómo se dicen las cosas o el fondo de las cosas. A ver, una cosa es que no se haya tenido las pruebas documentales para poder ejercer acción penal o perseguir al general, y otra cosa es que sea inocente. O sea, lo que está diciendo el gobierno mexicano es que con lo que me entregaron, pues no, ante un juez, pues se ríen de mí, ¿verdad? Pero es lo que tú dices, o sea, eso no quiere decir que sea inocente. Y el gobierno mexicano estaba obligado a decir, bueno, lo que tú me diste no me sirve, pero yo tengo esto y me voy a ir sobre esto, ¿no? Pero no hubo esa voluntad política y yo creo, sí, como tú lo mencionaste, coincido,
y como lo menciona Luis, creo que sí, está hoy en este momento en duda esta credibilidad en cuanto a la principal oferta que tenía como base para sus seguidores y en México, es acabar con esta impunidad, el decir que esto ya no ocurriera. Este golpe me parece que es fuerte en ese sentido, porque si le va sumando entre chacoteo y cierto, que el caso Bartlett, que lo de Heréndida, y que todo lo que se va acumulando, entonces lo de Pío, que dice, bueno, pues que esos eran aportaciones, pero no tiene nada que ver, entonces ya le empiezas a sumar mucho, y esto parecería así como que la gota que derrama al vaso. Entonces, yo sí creo que es el punto que no es que sea inocente, porque cuando dices lo exoneran, pues parecería eso, ¿no? Es inocente, pobrecito, lo acusaron allá los malvados gringos y no era así, sino simplemente decir, pues lo que nos enviaron es basura, pero ellos tenían la obligación o tienen la obligación de seguir todos estos casos. El caso de Ayotzinapa, Olga, a mí me llama mucho la atención, porque si ustedes recuerdan, la principal acusación, o al menos yo así lo recuerdo, de los familiares de las víctimas, era responsabilizar directamente al ejército. O sea, decían, incluso se llegó a mencionar, están en los cuarteles, ahí los tienen. Cuando llega este actual gobierno, pues en ese momento el gobierno tiene el control de esos cuarteles, o sea, tiene todo el poder, pero parece ser que no hay la voluntad suficiente para esclarecer este caso. O sea, todo lo que se había tomado como una barrera para poder esclarecer este caso, al llegar al gobierno se rompe. O sea, tendría que abrirse eso y no se hace. Y regresando un poco al general, y ya también concluyo con eso, a mí siempre me llamó la atención, y sí recuerdo que yo lo mencioné aquí, creo que la primera vez que estuvimos, a mí me llama, dentro de estas cosas que repito que no me cuadran, es la siguiente: el general era el secretario de la defensa, pero, corríjanme ustedes, no tenía un protagonismo así tan de primera línea en el gobierno o en el pasado, así que dijeras, es una figura muy, muy importante. Yo creo que tenía más bien un bajo perfil. Uno. Segundo, como general, como secretario de la defensa, estarte coludiendo, favoreciendo a narcotraficantes de segunda línea, o sea, porque de primera línea no propiamente lo era, ¿no? O sea, digo, yo en una reflexión cínica diría, bueno, pues si te vas a embarrar así, pues hazlo en grande, ¿no? O sea, lo haces con los importantes. A mí me da mucha risa cuando dice, es que hablaba con el H2, o sea, así como el sicario del... No eran de los cárteles. Sí, o sea, dije... opinión pública, ¿no? Exacto, o sea, yo diría, bueno, es que estaba involucrado con el Chapo, dices, caray, bueno, es otra cosa, ¿no? Se disputaba el territorio ahí con García Luna o cosas así, pero el H2, dices, uy, pues parecen más así nombres de insecticidas, ¿no? Que de narcotraficantes, ¿no? Sí, no, esa parte es la que no me cuadra, ¿no? Que digas, ¿cómo es que el secretario estaba a favor, o no nos han dicho que a lo mejor esos son los verdaderos cárteles de la droga, y lo otro nada más es... Pues es que precisamente en este país tenemos el gran problema precisamente de que simulamos la información, de que conocemos las cosas a medias, medio nos informamos, medio desinformamos. Entonces, aquí, hace rato me reí, mi estimado Servando, cuando dices que la situación finalmente derramó, esto que está sucediendo, derrama el vaso. Es precisamente la frase que utilizó hace aproximadamente unas 2 horas Mike Vigil. Él fue
director de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, de la DEA, y él dijo precisamente que esta exoneración puede ser ya la gota, fíjate, así tal, la gota que derrama el vaso. No lo había escuchado. No lo habías escuchado. Bueno, te la estoy pasando porque esto lo publicó la agencia AP. A ellos fue a los que les hizo la declaración, ¿sí? Aristegui lo agarra de AP, sí. Y fíjate, dice, en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y México en actividades antidrogas. Oye, yo de veras no creo en Dios, pero ahorita hago crucecitas de que esto realmente no vaya a romper los programas que tienen México y los Estados Unidos para combatir el tema del narcotráfico. Porque no hay que olvidar que a final de cuentas, hace rato lo menciono, pero lo quiero subrayar, este país está totalmente inmerso en una narcocultura. Ya estamos con cientos, muy probable, voy a decir, decenas de miles, que podrían ser cientos de miles de mexicanos, que trabajan directa o indirectamente en alguna actividad relacionada con el narcotráfico y con todas sus secuelas de trata de personas, de robo de vehículos, de todo este tema de los ciberdelitos, o sea, se ha ramificado tanto el narcotráfico en México, ha crecido a niveles de ser ya grandes compañías transnacionales y multinacionales. Los podemos ver en 110, 112 países del mundo realizando actividades totalmente ilícitas. Y esto, finalmente, lo está pagando el pueblo mexicano con sangre. ¿Cuántas personas no están desaparecidas? ¿Cuántas personas no han sido asesinadas? ¿Cuántos niños no trabajan actualmente en las redes de corrupción, de narcotráfico en este país? Y el problema del narcotráfico, ok, voy a poner el beneficio de la duda a este gobierno que está hablando con un mensaje y con algunas acciones, por ejemplo, el tema del combate del lavado de dinero y de la confiscación de cuentas bancarias y de algunos recursos, parece ser que ahí va. Pero a nivel general, la verdad es que se le está haciendo cosquillas a ese enorme monstruo que tenemos en este país, que es el narcotráfico. Sí. ¿Sí? Y que ahora, si se llega a confirmar finalmente que ese gran poder fáctico que es el narcotráfico se está aliado con ese otro gran poder fáctico que es el ejército, miren, me han dicho muchas veces que soy una persona muy, ¿cómo se llama? Pesimista. Pero créanme que va a ser cada vez más difícil que la sociedad mexicana pueda finalmente ya no acabar con estos dos grandes monstruos, controlarlo cuando menos. Y la verdad es que al paso que vamos con esto que está sucediendo en México, yo veo muy difícil que podamos remontarlo. Llegarán nuevos gobiernos, llegarán nuevos funcionarios, tendremos una mejor sociedad, ¿sí? Tenemos que armarla poco a poco. Parece ser que por ahí vamos, queremos hacerlo, pero de repente llega, mira, para algunos la confirmación y para otros la desilusión con este tema, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos, hay que ser positivos y ver que finalmente algo saquemos de bueno de esto que está sucediendo con el caso del general Cifuentes. Yo quiero agregar dos elementos. Uno, estimado Servando, Javier, amigos de Cuatro Vientos, es el hecho de que cuando fue detenido Cienfuegos, y esa primera expresión de López Obrador de congratularse por la noticia, fue acompañado de una declaración de López Obrador, que eso es lo que tienen de bueno y malo. Periodísticamente a mí me parece fabuloso las mañaneras, ¿no? De que contesta a bote pronto y se queda escrito, ¿no? Y videograbado. Y lo que dijo en este momento es, vamos a proceder a detectar y detener, ¿verdad?, la gente más cercana a Cienfuegos, aquí en México.
¿verdad? A partir de que detuvieron a Cienfuegos en Estados Unidos. Fue lo primero que declaró y sonaba muy lógico. Yo creo que cuando sonaba muy lógico, porque es lo que le correspondería hacer a México, ¿no? Ver Cienfuegos, obviamente, si actuaba, si cometió estos ilícitos de lo que lo acusó Estados Unidos, pues no actuó solo, ¿verdad? Era el jefe de la Sedena. Entonces tenía bajo su mando gente que le ayudó a hacer lo que supuestamente hizo en vínculo con narcotraficantes. Pero aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, toma para mí una de las decisiones más importantes en relación con el ejército, que es desaparecer el Estado Mayor Presidencial. Porque este Estado Mayor Presidencial es la crema innata, la cúpula de una institución que concentra, por las características que tenía, toda la corrupción, las prebendas y la casta dorada cada vez más separada de las bases de los militares, ¿no? Entonces creo que fue una decisión adecuada y uno esperaba que se siguiera profundizando ahí. Pero cuando detienen a Cienfuegos y salen los generales vigentes, actuales, ¿verdad? No lo dicen públicamente, no tienen que decirlo, se entiende, a pedirle al presidente que intervenga, están defendiendo a Cienfuegos como uno de ellos. Y entonces están diciéndole que se lo traigan a México y en todo caso que sea juzgado aquí. Y aquí ya vimos que no hubo ni juicio, lo exoneran, no lo llaman a ningún juicio. Entonces, aquí la cuestión es si no olvidamos las palabras de López Obrador, de que hay que actuar sobre el círculo más cercano que trabajaba con Cienfuegos, quiere decir que ese círculo cercano de Cienfuegos sigue actuando desde el ejército, y entonces si es cierta la acusación que le hicieron en Estados Unidos, pues ahí está una raíz profunda del narcotráfico, del narcogobierno, de la narcopolítica, y eso nos quedan a deber también en esta investigación. Que no haya aparecido, que no haya tenido mucho protagonismo Cienfuegos, a mí me parece, si se es inteligente, que quienes manejan más hilos de una actividad criminal, pues se encubren más, se protegen más de no verse, ¿no? Ahora con el libro de Anabel Hernández, El traidor, pues nos damos cuenta que Joaquín Guzmán Loera, pues era el protagonista, el protagónico, el visible, el de los corridos, el que andaba queriendo hacer una película, el que se escapaba de la cárcel o lo escapaban de la cárcel a todo dar y se convertía en toda una figura que le rinden tributo los seguidores de este tipo de antihéroes, ¿no? Pero que Ismael Zambada, el Mayo Zambada, es el verdadero líder del cártel. Lo mismo equivaldría acá, ¿no? A nivel de las instituciones con Cienfuegos. Es pura especulación, es cierto, pero es el terreno en el que te dejan, de la especulación. Sí, y yo ahí abonaría dos cosas que creo que podemos seguir ahí atentos o seguir el hilo conductor. O sea, uno, ¿qué le hizo cambiar al presidente? Porque como tú lo narras, o sea, él parecería que iba así, como dicen, hasta topar con que nada lo iba a detener y de repente cambia completamente el discurso y de mostrarse como pocas veces o nunca lo habíamos visto en nuestro país, de decir, ahora sí, los generales los vamos a poner en el lugar que deben estar para que rindan cuentas de su actuar en nuestro país, y de repente es totalmente un discurso radical y de defensa a ultranza del ejército, de sus generales y de esta cúpula que controla al ejército, porque eso ya está muy evidente, que es una cúpula ahí que está deteniendo. Habría que ver eso. ¿Qué lo hizo cambiar? Y mira, hay un dato ahí perdido que puede decir mucho y no puede decir nada, pero creo que yo por lo menos lo quiero mencionar. Si ustedes recuerdan, cuando se detiene al general,
uno de las integrantes que tiene mucho acercamiento con la 4T sin tener un puesto formal, que es John Ackerman, en uno de sus tweets, él mencionó que el presidente había sido informado 15 días antes de que el general iba a ser detenido, sí, y que él había permitido la acción de la justicia, ¿no? La embajadora se lo comentó. Es, o sea, sorpresa no era. Entonces, si no había elementos, es evidente que el presidente estaba decidido a que siguiera ese curso, ¿no? O sea, él no hizo ningún intento de decir, oye, nosotros aquí no tenemos pruebas, ¿de qué lo están acusando? No se ve que haya hecho algún intento de frenar esa acción. O sea, la permitió y después da ese cambio. Yo creo que ese es una explicación que nos debe el presidente y que no nos las ha dicho y quién sabe si nos las vaya a decir. Y la otra, que eso es algo, si entendí bien el planteamiento de Javier, creo que debemos estar muy atentos a la reacción de Estados Unidos, o sea, porque lo que le está diciendo prácticamente así, digamos, entre líneas o abiertamente, es que su lucha contra el narcotráfico es una farsa, ¿no? Yes. O sea, que nada más lo están inventando, que lo utilizan como un arma política, algo que siempre nos los han aventado pues, a Latinoamérica, que eso no ocurría en Estados Unidos, y ahora vemos pues un derrumbamiento prácticamente de Estados Unidos como potencia mundial, o sea, no solo en el plano democrático, con su democracia puesta en el suelo, con todo lo que hemos visto, sino el aparato en sí que tiene los Estados Unidos. O sea, esa credibilidad impuesta con las armas, pero credibilidad al fin de que decían, en América Latina, ¿cuál era el refugio? Pues aquí no podemos juzgar a ningún narcotraficante, a nadie, y por eso se inventaban esos programas, tratados y demás, para enviarlos a Estados Unidos, porque ahí era la única forma en donde se les podía juzgar. ¿Por qué? Porque nuestras democracias estaban completamente corrompidas, los aparatos no servían, y el único sostén que teníamos pues era enviarlos allá para que allá los juzgaran. Todo eso se derrumba. Entonces, sí, en ese sentido, coincido ahí con Javier, Dios nos guarde a ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos, porque ante esto que parece una jugada maestra del gobierno mexicano de decir, vean la basura que me entregaron, habrá que ver las pruebas que entonces también libere Estados Unidos y decir, bueno, quieren jugar rudo, pues vamos a jugar rudo, si es que esa es la intención, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que es interesante también mencionar en esta charla, Fernando, que los otros generales que han sido detenidos en México, no de tan alto rango como el extitular de la Sedena, pero también son historias muy interesantes, ¿no? De cómo terminaron. Por ejemplo, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo. Tú recordarás, estábamos trabajando todavía activos en el periodismo, cuando activos en Chihuahua, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León, el presidente, ordena la captura de Rebollo, que tenía un altísimo cargo en el combate al narcotráfico, ni más ni menos que encabezando el Instituto Nacional del Combate hacia las Drogas. Así es, era la máxima autoridad en ese sentido, ¿no? Por parte de los militares, y va a la cárcel en un proceso militar acusado de narcotráfico, sentenciado a 40 años de cárcel, pero muere sentenciado en 2007, lo detienen en el 97, lo sentencian hasta 2007, fíjate. A propósito de esta exoneración fast track de Cienfuegos, nomás para comparar, ¿no? 10 años está bajo proceso encarcelado y lo sentencian en 2007 a 40 años, pero muere 6 años después a consecuencias de una operación que le hicieron cerebral, ¿no? No quedó bien y muere. Pero junto con el caso de Rebollo,
está el de estos generales criminales que debieron haber sido sentenciados por crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia, y de eso no los acusó nadie, ¿verdad? Bueno, no los acusó el gobierno. ¿Cómo se llama? Acosta Chaparro, ¿te acuerdas? Arturo Acosta Chaparro, y el otro Hermosillo, se llamaba Humberto Quiroz Hermosillo. Humberto Quiroz Hermosillo, Mario Arturo Acosta Chaparro. En el caso de Mario Humberto Quiroz Hermosillo, qué interesante, fíjate, porque lo detienen en 2002 y en 2006 muere víctima de cáncer en la vejiga. Pero Acosta Chaparro es exonerado. Es exonerado cuando está por entrar Felipe Calderón a la presidencia de la República. Y en cuanto entra Felipe Calderón a la presidencia, no solamente se hace efectiva su exoneración, sino que lo premia. Es por lo que decías ahorita que nada más falta que le hagamos un pedestal y un homenaje a Cienfuegos. Pues en el caso de Acosta Chaparro sí se le rindió un homenaje por parte del presidente Calderón, y supimos posteriormente por investigaciones periodísticas, entre ellas las de la misma de Anabel Hernández, de que fue utilizado como contacto, ¿verdad?, de su gobierno, de Calderón, para negociar con los cárteles del narcotráfico. Y después ya asesinado, como a medio sexenio de Calderón, asesinado en las calles de la Ciudad de México, acribillado, ¿no? Así murió, hasta 2012 murió, hasta el 2012 terminó casi todo el sexenio de Calderón. En abril de 2012 muere acribillado en la Ciudad de México. Bueno, es un caso de una exoneración muy interesante, también la de Acosta Chaparro, porque había sido juzgado por narcotráfico, había sido sentenciado. Y de esos casos, desafortunadamente, Servando, Olga, podríamos llenar todo un programa completo, porque el problema de este país es que la impunidad para el sector militar, incluida la Marina, nos estamos olvidando de la Marina, cuidado, porque la Marina también está llena de quejas y de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de diversas instancias protectoras de derechos humanos en el mundo. Hay infinidad de recomendaciones también relacionando todos los abusos por parte de algunos malos elementos de la Marina. No voy a generalizar, al igual que con el Ejército Mexicano, tampoco voy a decir que todos están involucrados en este tipo de temas o cometen este tipo de irregularidades. Yo nada más, porque ya llevamos un poquito más de una hora, yo nada más no quiero que dejemos de pasar por alto este problema tan grave que tenemos con el tema del narcotráfico, y de lo cual se desprende todo esto. Todas estas situaciones de si se aplica, no se aplican las leyes, la Constitución, que si se tardan 10 años, 5 años o no investigan las autoridades responsables de la seguridad pública en este país, queda sintetizado en ese enorme problema que tiene el país y que es el problema de fondo, que es el problema de fondo de muchísimos males que estamos padeciendo actualmente en la República Mexicana. Es el tema del narcotráfico. En este momento, hace tiempo, durante los cárteles, bueno, podríamos considerarlo cárteles de otras características, pero durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prácticamente vimos que los cárteles mexicanos, que se habían mantenido más o menos unidos hasta el gobierno, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a raíz de que arranca Vicente Fox previamente y Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, bueno, vimos cómo se fraccionan estos 5 o 6 grandes cárteles que teníamos en el país, y de repente veíamos, de acuerdo a análisis que hacía la propia DEA, la propia Procuraduría, la propia entonces Procuraduría General de la República y otras instancias que se dedican a hacer el seguimiento con inteligencia, porque también en México sí existe esa inteligencia del mismo ejército mexicano y es de buen nivel, pero bueno, pues están por medio de otros intereses. Bueno, llegaron a ubicar la existencia en este país de casi 32 pequeños o grandes cárteles
que entre ellos estaban disputando prácticamente todo el territorio nacional. ¿Eso cambió en los últimos años? No. Lo que sucedió fue que precisamente el reacomodo de estos grupos consolidó ahora a dos grandes cárteles. Pacífico, también conocido como Sinaloa, o originalmente conocido como el cártel de Sinaloa, y este nuevo cártel que se fortalece cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, este que tú acabas de citar. Y estoy viendo un reportaje que hace 7 días, hace una semana, publicó el portal Contralínea, muy interesante porque actualiza las cifras de lo que ha significado para nuestro país la disputa que tienen en este momento tan violenta, ¿sí? Por 5º año consecutivo, estos dos grandes cárteles, ¿sí? Y que se disputan. El 75% de las rutas del tráfico de drogas ilegales con destino a los Estados Unidos. Las áreas de producción, como son siembra, laboratorios clandestinos, incluido obviamente el llamado Triángulo Dorado, así como las zonas de comercio al menudeo que forman parte de esta guerra violenta, ¿sí? Hay un informe que publica, en el cual también sustenta su trabajo de investigación, el portal, que se llama Informe sobre Delincuencia y Seguridad en México 2020, Guadalajara, elaborado por Overseas Security Advisory Council, que señala que México es el tercer productor mundial de opio. Este es el problema. Es el principal distribuidor y productor de éxtasis, uno de los 3 principales proveedores de heroína y el mayor proveedor extranjero de marihuana y metanfetaminas del mercado estadounidense. Los primeros lugares. Ahí están los primeros lugares que tanto deseamos, ¿no? Así como el principal país de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur con destino a los Estados Unidos. Y fíjense este dato. Se estima, de acuerdo a este informe, se estima que el 95% de los embarques anuales de cocaína hacia los Estados Unidos pasan por México. ¿Y sabes eso cómo en Baja California y en tu estado, mi estimado, y en el estado de Olga, que es Chihuahua, lo que representa eso? Por ejemplo, en el caso de Baja California, yo acabo de sacar ahorita los datos, los vamos a dar más a detalle, pero por ejemplo, Ensenada, que en el año 2015 tenía 48 asesinatos dolosos. En todo el año, mi estimado Servando. ¿Sabes cuántos acabamos de cerrar ahora en 2020? Fíjate, un municipio que no llega ni a 600,000 habitantes en todo el municipio, y es el municipio más grande del país, todavía, ¿sí? Llegó a 408. ¿Sabes cuántas veces se aumentó? En 5 años, 750% el tema de los asesinatos dolosos vinculados con estos temas del narcotráfico. ¿Y sabes lo que está pasando en el puerto de altura de Ensenada? Porque esto no se incluyó, pero ya es cierto, esta droga de la que tú me ayudas siempre, anfetanilo. Así es. El puerto de Ensenada, de ser un puerto de altura mediocre, ¿sí? Mediocre porque no tenía gran movimiento, está convertido en el segundo puerto del país en el Pacífico en el manejo de este tipo de drogas junto con la cocaína. Ensenada, una ciudad intermedia. Me dijo, vente para acá, que todo está muy tranquilo. me dijo eso. No, es que ¿sabes qué? Yo creo que llegó con ella. Es que las verdaderas capas estamos en... Hablando de las simulaciones, se me hace que estoy durmiendo con la capa mayor. Oye, Fernando, danos tu opinión, tu comentario. O sea, es un tema que queda abierto, obviamente, sí, claro, pero la conclusión por el programa de hoy. Sí, bueno, más que una conclusión, me quedaría yo con una reflexión pavorosa con el panorama que tenemos, porque qué panorama, ¿no? Entre una cartelización y una militarización del país, no veo yo que tengamos un porvenir halagador en ese sentido, y no me llena de orgullo ni
ni me da gusto por este gobierno, sino que debe preocuparnos porque a ningún lugar, a buen puerto, digamos, no nos va a llevar. Creo que debe preocuparnos y debemos ver cuál es el futuro en este sentido del país, en materia no solo ya económica, que ese pues es otro tema, ¿no? De las injusticias, que siempre la desigualdad y todo esto, que es otro tema, sino en el tema de la justicia, del acabar con la impunidad que hay en nuestro país, que la hemos hecho como parte de nuestra idiosincrasia, de decir, a ver, pues uno más, ¿qué pasa? Pues ya, ahí vendrán otros y otros y otros, pero creo que eso no es el camino y creo que este gobierno está perdiendo oportunidades valiosas de verdaderamente sentar las bases para construir, y no lo digo así románticamente, pero un mejor país. Creo que es esa combinación del fortalecimiento del narcotráfico, de los cárteles y ese fortalecimiento del ejército en la vida, ya no de su incumbencia, sino en todas las áreas que está teniendo, no me parece que sea una combinación que nos deba dejar tranquilos como ciudadanos. Yo me quedaría con esta parte. Preocupante. Y pues a darle seguimiento y tener el ojo muy, muy puesto en lo que suceda en las reacciones en Estados Unidos también. Aquí va a suceder de todo, ya es bandera política, sí. Forma parte, abre un ancho caudal para el lodo también, ¿verdad? Pero sí, claro. Bueno, vamos a buscar la mayor información, la capacidad de reflexión y estar muy observadores también de lo que suceda en las reacciones en Estados Unidos, como lo recomendaban aquí nuestros amigos, y muy pendientes, Servando, tienes 15 días para estar pensando en esto. No va a dormir el pobre. Para de este viernes. La atención de ver este espectáculo en Estados Unidos, de que el próximo presidente va a tomar posesión a la Calderón, así en medio de todo el ejército, y a ver, jura si te vas, ahora sí va a ser prácticamente, ¿no? O sea, en la escalinata del Capitolio jura y lo van a meter rápido para desaparecerlo. Y que... posesión el día 20. El 20 de enero. El 20 de enero. Híjole. Ya ves, bien. Si estuviéramos cada semana lo platicaríamos el 22. Bueno, pues se acumulan los temas, Servando, y se acumulan también los motivos y los pretextos para... Un abrazo. Gracias, gracias. Abrazo, feliz año. Y mira, para que puedas dormir bien, tranquilo, bonito, te recomiendo que escuches una entrevista que realizamos el día de ayer sobre los ostiones de San Quintín. Esos son temas trascendentales. Sí, para que te animes más, San Quintín. Claro. Para que te animes más a venir a visitarnos acá, a este bello estado de la península, esta parte de la península que es muy hermosa. Claro. Un abrazo. Vas a ver que sí. Bueno, gracias. Un saludo. Gracias. Y nos estamos escuchando y viendo hasta el próximo lunes, cuando vamos a reanudar nuestras actividades acá de nuestras transmisiones en 4B TV. Qué bueno que ya es viernes. Siga bien. 4 vientos.